que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz una vez más. Dios, desde ya llévate toda carga, sana toda herida también, Señor. Y Padre, que con toda libertad podamos escuchar tu palabra en esta preciosa mañana. Este tiempo es tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es una historia de restauración completa. Una historia de restauración completa. ¿Por qué hemos escogido este título? Porque vamos a ver la vida de un hombre y cómo Dios restauró la vida de él completamente. Pastor, y pueden haber restauraciones parciales. La verdad que Dios restaura y restaura completamente. Pero a veces, en la vida de la persona, quedan marcas, quedan situaciones, quedan temores, quedan preocupaciones, que no le permiten a servir a Dios con total libertad. Miren, y no estoy hablando de que a veces tropezamos con cosas, ¿verdad? Digamos, usted lo llaman de la tarjeta de crédito, decirles que no estoy. No, no estoy hablando de ese tipo de tropiezos. Estoy hablando de tropiezos que realmente marcan la vida. Situaciones que realmente lo llevaron a un punto muy profundo en su corazón. Y que eso dañó su vida. Dañó su vida y su relación con Dios. Y que no le han permitido levantarse, por mucho que esté en la iglesia, pero ya aquella sonrisa que tuvo o aquel gozo que tuvo para servir al Señor se perdió. Se fue. No fue la misma persona después de ese momento. Dios ya lo restauró, pero usted se quedó ahí. De eso estamos hablando. Entonces hoy vamos a ver la historia de un hombre que vivió eso. Y usted ya conoce la historia, pero déjeme contársela otra vez. Cuando las personas miraban a los discípulos del Señor, después de que el Señor partió de esta tierra, se asombraban, se maravillaban y decían, ¿y acaso no son estos hombres comunes, hombres del vulgo? ¿Cómo es que hablan así? Estos no tienen letras. ¿Cómo es que hablan de esa manera? Y ellos estaban hablando de Pedro, de Juan. Los miraban y se asombraban por la forma en que ellos se conducían. Y es que eran hombres humildes, pescadores. Cuando dice que eran hombres sin letras, no es que eran analfabetas, no. Eran personas que no habían tenido una formación, así como los eruditos, como los escribas, como los fariseos, o como los sacerdotes. Pero hablaban con un denuedo, porque el poder de Dios estaba en ellos. Actuaba a través de ellos. Ya no vivían ellos más, vivía Cristo en ellos. Y cuando vive Cristo en ellos, ese poder de Dios se muestra. Entonces, pero la historia de ellos o de uno de ellos no fue así todo el tiempo. Y por eso quiero que vayamos a ver rápidamente la historia de este hombre. Y es la historia de Pedro. Un pilar en la iglesia del primer siglo. Un hombre que Dios utilizó en gran manera. Dice que a los enfermos los ponían en la calle para que si acaso la sombra de él cayera sobre ellos y fueran sanados. Pero ahí vemos el producto final. Pero en el proceso que tocó vivir, no fue fácil para él. De hecho, por algún momento pareciera que todo se hubiera perdido. Entonces, y quizás sea el momento en que algunos de nosotros pudiéramos estar viviendo. Entonces, yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5. Y primero veamos, ¿para qué llamó Jesús a Pedro? Hay una parte en la historia de Pedro, cuando ya Jesús restaura todo, y que alguien lo está siguiendo, ¿verdad? Y le voy a pedir aquí que preste atención a esto. Alguien lo está siguiendo. Entonces, Pedro le dice, ¿y qué de este señor? Entonces el Señor Jesucristo le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Entonces, tú sígueme. ¿Por qué le digo esto? Porque este mensaje es para usted. No espera, ojalá hubiera venido mi vecino, ojalá hubiera venido. No, es para usted hoy, aquí. Así que, y si la otra persona está allá,
¿A ti qué? Ok, Lucas 5. ¿Para qué llamó Jesús a Pedro? Aquí vemos en Lucas 5 la historia de la pesca milagrosa. Y la voy a relatar para que resumirla, si no nos vamos a estar aquí 3 horas. Entonces, era de madrugada, habían pasado toda la noche pescando y no habían podido pescar nada. Cuando ustedes piensan una madrugada en un pueblo, ¿qué cosas se imaginan? Está oscuro, no hay luz, en aquel tiempo no había luz. ¿Hay bulla? ¿Hay alguna bulla en la madrugada? Ajá, perros, animales. ¿Qué animales cantan? Los grillos, los gallos, bueno. Entonces todo eso estaba ahí. Y ellos no habían podido pescar nada. Eran pescadores de profesión y no pudieron pescar nada toda esa noche. Ya estaban agotados, cansados, y ya estaban guardando todo. Y de repente llega Jesús, un carpintero. Claro, a los ojos de los hombres era un carpintero, no era un pescador, pero es el Hijo de Dios. Y entonces Él viene y les dice, vamos otra vez, vamos y echemos la red al otro lado, les dice. Entonces Pedro le dice, mira, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada, ni una gripe hemos pescado. Entonces, pero en tu nombre lo haremos. Al principio no quería hacerlo, pero en su nombre lo hizo. Y cuando lanzaron la red, era tanta la cantidad de peces que no podían creerlo. Y es que así ocurre en nuestras vidas cuando le hacemos caso a Dios. Cuando obedecemos a Dios, cosas maravillosas ocurren. Hogares son restaurados, vidas son transformadas. Cuando le hacemos caso a Dios, cuando hacemos caso a su voz, a su voluntad, cuando disponemos nuestro corazón, cosas pasan en nuestro alrededor, en nuestro propio ser. Milagros ocurren. Entonces, aquí Pedro, al ver lo que había ocurrido, no puede hacer otra cosa más que caer rendido a los pies de Jesús. Versículo 8. Lucas 5:8. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él. E igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. Entonces, ¿qué vemos aquí en este primer pasaje? Este es el encuentro de Pedro con Jesús, el primer que vemos nosotros, aunque parece que ya lo habían escuchado. Pero aquí vemos que la reacción de Pedro es, soy un hombre pecador. Y es que cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con Dios, con su santidad, realmente así nos sentimos. Como hombres que no tenemos derecho, como personas que estamos ahí, en este caso, desnudos ante su presencia. No hay nada que podamos ocultar ante Él. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, lo que hemos hecho ayer, lo que vamos a hacer mañana inclusive. Él estaba así y se postró a los pies de Jesús. Ojalá todos tuviéramos esta actitud cuando recibimos un favor de Dios. Pero muchas veces recibimos un favor de Dios y no nos postramos a sus pies. No rendimos nuestro corazón a Él, sino que seguimos nuestra vida a nuestra manera. Pedro no era de esos. Pedro no se equivoque, Pedro no fue de esos. Pedro, al ver lo que Jesús había hecho, no le quedó más que rendirse a sus pies. Entonces, lo primero que Jesús hace en nuestras vidas es confrontarnos con nuestro pecado, pero perdonarnos también. Y no solo eso, Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué ocurre? No solamente Dios viene y cambia nuestra vida. De ser hombres pecadores a ser hombres ahora que podemos servirle a Él. Y vea que Dios, Jesús, le declara un propósito increíble a la vida de Pedro. Y le dice, vas a ser un pescador de hombres. Más adelante uno lo ve en el libro de Hechos. La gente se preguntaba, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo con su doctrina? O sea, simples hombres estaban cambiando el mundo.
Y de hecho lo han cambiado. O sea, porque si usted ve, todo esto comenzó hace 2000 años. Y hoy estamos aquí nosotros. Por esa palabra que ha sido predicada de generación a generación. Entonces, aquí Pedro recibe esto de parte de Dios. Le dice, vas a ser pescador de hombres. Y para que vea que estos hombres no eran normales, no eran comunes, ¿qué hicieron? Dejando todas las cosas, lo siguieron. Primer día de encuentro con Jesús, dejan todo para seguirlo. Algunos pasan 10 años y todavía no han dejado todo. Algunos pasan 3 años y todavía siguen con cosas que no han querido dejar en las manos de Dios. Aquí ellos dejaron todo. Y ojo, no estoy hablando de que, no, pastora, ayer el mensaje usted dijo que debía dejarlo todo y fue a renunciar al trabajo. No. O voy a dejar a mi familia y también los deja tirar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud de su corazón. Una actitud que quiere servirle a Él con todo lo que tiene, con todo lo que usted es. Entonces, en la vida de Pedro usted va a encontrar momentos sublimes, momentos increíbles, momentos así altos, ¿verdad? Como cuando le hace la pregunta a Jesús, ¿y usted es quien dice que soy yo? Entonces, Pedro, ahí en Mateo 14, no lo busque, aquí se lo voy a leer, Mateo, creo que es 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos esa confesión tan increíble, tan maravillosa. Ayer que estábamos en una clase de la maestría de teología, habló de algo el maestro que no lo acostumbramos a usar nosotros, los dogmas. Este es un dogma. O sea, es una verdad única que separa el cristianismo de todas las religiones. Perdón, separa la única religión verdadera de todas las demás. Y es que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué dijo Jesús en ese momento a Pedro? Que Dios, que eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Ahí en ese examen oral, ¿cuánto sacó Pedro? 100%. Ahí, wow, o sea, salió súper bien. ¿Cuántos le gusta sacar 100 en los exámenes? Entonces, en ese examen oral, o sea, Pedro salió, wow, con una estrellita aquí en la frente, ¿verdad? Usted iba feliz. En otra ocasión, usted recuerda a Pedro, que Jesús iba caminando sobre el agua. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Caminó o no caminó el hombre? Sí, caminó. Caminó sobre el agua. Ajá, pero ¿qué pasó? Dice que al ver el fuerte viento, las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y de ahí Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué es lo que atenta contra la fe? Es el temor. El temor, cuando usted se llena de miedo, entonces ahí su fe mengua y usted puede comenzar a hundirse. Ojo, ya estaba caminando sobre el agua, claro, o sea, estaba haciendo algo sobrenatural, era algo increíble, o sea, yo no me imagino, ¿verdad? Pero ahí inventaron el surf acuático, Jesús y Pedro, y de ahí comenzó a hundirse Pedro. Pero, así como vieron estos momentos así sublimes, momentos ahí no sé con cuánto habrá pasado Pedro. ¿Habrá pasado ese examen de caminar sobre el agua? Yo creo que sí, porque fue el único que se atrevió a hacerlo. Los demás se quedaron con miedo. Pero hay una confesión que no es tan sublime como la que acabamos de escuchar. Hay una confesión, bueno, no es confesión. Es un momento donde Jesús comienza a relatarles, debo ir a la cruz. Y eso ocurre exactamente 5 o 6 versículos después de la confesión que dijo, tú eres el Hijo de Dios. Usted sigue leyendo, 5 o 6 versículos después, sucede esto, Mateo 16:22. Mateo 16:22. Cuando Jesús les comienza a decir inmediatamente después de que Pedro dijo que era el Hijo del Dios viviente, Pedro le dice esto a Jesús. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto.
O sea, de ningún modo vayas tú a la cruz. No tienes que morir. Eso es lo que le está diciendo. Verso 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mi vista, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. 5, 6 versículos después de una gran confesión, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y a veces usted se enoja que lo quedan viendo mal. ¿Se imagina que el pastor Raúl venga y le diga, apártate de mí, Satanás? ¿Ah? ¿Se imagina? O que Tiara ahí en el ministerio de Ujieres le diga a alguien ahí, usted viene vestida como Satanás. ¿Se imagina? No sé, allá está Tiara. ¿No escuchó? Ahí le cuenta Yeris. No, que vea que Jesús aquí no anduvo con rodeos. Pero quiero que note algo. Nosotros somos propensos a pensar a veces humanamente. Y aquí, humanamente, Jesús, ¿para qué vas a ir a la cruz? No tenés que ir, cuídate. Mira, cuida tu salud. No te hace bien ir ahí. ¿Para qué vas a ir? Mejor aquí quédate con nosotros estamos felices contigo. Pero no, la obra de Dios había que pagar el pecado del hombre en la cruz del Calvario y abrir un camino nuevo y vivo para toda la humanidad. No digo que usted ahora tiene que ir a una cruz, pero Jesús sí dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces es negarnos a nosotros mismos cada día. Bien. Pero estos altibajos no son el problema que ocurrió en la vida de Pedro. Estos altibajos, o sea, este llamado de atención así de feo, así de directo, de claro, no lo desanimó. O estas situaciones así que pasaba, que se comenzó a hundir, siendo un pescador no podía ni nadar. O sea, no fue lo que lo desanimó, no fue lo que le afectó. Lo que le afectó es una caída estrepitosa que él tuvo. Y es que negó al Señor en el momento más difícil, humanamente hablando, ahí lo negó. Bien, y ahí es donde quiero centrarme. Esta era la introducción y sí vamos al mensaje. Lucas 22. ¿Cuántos se identifican con Pedro hasta ahora? A veces hacemos cosas buenas, a veces cometemos errores. A veces alguien nos llama la atención. Lucas 22, verso 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, aquí vemos Lucas 22, 31. Está bien la cita, ¿verdad? Uy, una abeja. Bien. Entonces, Lucas 22, 31 le dice, Jesús le dice a Simón, pocas veces Jesús llama a la persona 2 veces repitiendo el mismo nombre, pocas veces. Esta es una de ellas. Y cuando lo va a hacer, es para llamar la atención de la persona a algo muy importante que le va a decir. En este caso, a Pedro le dice que Satanás ha pedido a la vida de Pedro para zarandearlo como a trigo. Entonces, aquí nos damos cuenta de una realidad que no somos conscientes normalmente. Hay una realidad espiritual. Hay una realidad que se está librando acá. Hay una realidad aquí hoy inclusive. Que Satanás con su legión o sus huestes demoníacas anda buscando cómo hacernos tropezar a nosotros. Usted lo ve más adelante en la vida de Pedro, en la carta de Pedro. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso lo dice por experiencia propia. Y Satanás anda así poniendo tropiezo en nuestras vidas para a usted causarle una caída y que usted quede ahí. Y se quede ahí inerte. Vea. Entonces, Satanás lo ha reclamado para zarandearlo como a trigo. ¿Y qué hace Jesús?
¿Qué hace Jesús? Dice Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Qué ha rogado por él? ¿Que Satanás no lo zarandee? ¿O qué es lo que ha rogado? Que no desfallezca tu fe. Y es que ese tropiezo que Pedro iba a tener, desde mi punto de vista, era necesario para la vida de Pedro. Porque eso iba a acabar con su autosuficiencia. Eso iba a acabar en hacer las cosas a sus fuerzas o a su manera y aprender a depender de Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos perfectos y que nunca cometemos un error. Y es necesario pasar por algo así para que Dios acabe con esa autosuficiencia. Y no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino de su gracia, de su amor, de su misericordia. Uno no puede decir yo soy perfecto, no puede. Y este es el ejemplo que aquí Jesús nos está mostrando. Vea que lo que yo estoy rogando por ti, Pedro, es que tu fe no desfallezca. O sea, estoy rogando no que no vaya a zarandearte el diablo, no que no vayas a tropezar. Estoy rogando que tu fe permanezca. Y que tú, cuando vuelvas, puedas consolidar a tus hermanos. Todos iban a fallar. Todos. Los 11 discípulos. Bueno, 12, también ese falló. Los 12 discípulos iban a fallar. Pero el que iba a tener la caída más estrepitosa era Pedro. Y porque iba a tener la caída más estrepitosa, era el llamado a restaurar a los demás. Porque si a él, que tuvo la caída más fea, Dios lo levanta, puede levantar a todos los demás. Entonces, a veces Dios permite los tropiezos en nuestra vida, lecciones de vida, para acabar con algo en nuestro carácter. Pedro, después de esta caída, no volvió a ser el mismo. No volvió a ser aquel mismo hombre confiado, que hago esto, que hago lo otro, que hago las cosas a mi manera. Entonces, vea lo que Pedro le responde a Jesús. No es solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Vea, no solamente puedo ir a la cárcel, sino a la muerte. ¿Y qué ocurrió? Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante ahí, me vas a negar 3 veces. 3 veces le negó Pedro a Jesús. Vea que el plan de Satanás es que Pedro negara a Jesús. A veces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, ¿cuántas veces negamos a Dios con nuestras acciones? ¿Cuántas veces Satanás viene y pone tropiezo para que usted niegue con sus actos, con su fe, con su forma de hablar, con sus miradas, con sus gestos, que usted es un hijo de Dios? Quiero que veamos la última de esas negaciones. Lucas 22, 60. Esta es la última de las negaciones, la tercera. Dice así. Pero Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Aquí le están diciendo que Pedro andaba con ellos. Y al instante, estando él aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Imagino que ese momento debe haber sido terrible. O sea, Pedro negando a Jesús, Jesús siendo azotado, y en ese momento el gallo canta, y en ese instante Jesús voltea a ver a Pedro. Lo volteó a ver. Volviendo el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, tal como le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cómo nos hemos sentido cuando le hemos fallado a Dios? O cuando le hemos fallado a alguien. En el momento más difícil, humanamente hablando, del Señor Jesucristo, que Él quedó solo. Él quedó solo, o sea, nadie le acompañó en todo este momento. Vemos que ahí Pedro, que era como el líder del grupo, lo niega. Aquel que había jurado y prometido, voy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Yo me voy a ir contigo a la cárcel, a la cruz si tú quieres.
Ahí en ese instante lo niega. Ahí no pudo mantener su palabra frente a alguien. No soportó la presión y cayó ahí de esa manera. Y al caer, Jesús lo mira. Imagínese que usted hubiera sido Pedro en ese instante. Y Jesús lo voltea. ¿Con qué mirada cree usted que Jesús lo miró? Piense. ¿Con qué mirada lo habrá visto? Lo habrá visto, lo habrá visto con una mirada, ¿viste que te lo dije? Lo habrá visto con una mirada de acusación. Pedro, qué malo. Sí, que sos malo. Pero. ¿Sabe? Alguien lo mencionó, yo creo que con compasión. Con una mirada de amor. Y creo más con una mirada de Pedro, por eso es que tengo que ir a la cruz. No entendía por qué tengo que ir a la cruz, pero por eso es que tengo que ir. Para librarlos a ustedes, los seres humanos, del poder, del pecado, de Satanás y de la muerte. Porque el ser humano es débil. El ser humano va a fallar tarde o temprano. El ser humano va a caer. El ser humano falta a sus promesas. Aquí vemos una promesa incumplida. Muchas promesas se hacen en los altares y cuántas de esas fracasan. Promesas fallan de los seres humanos. Pero hay alguien que no falla. Y es Jesús. Él, a pesar de que lo estaban dejando solo, él estaba dispuesto a ir a la cruz. Y para mí esa mirada no fue una mirada de acusación, fue una mirada de amor. Fue una mirada de amor. Ahora, ¿qué ocurre? Pedro, al ver todo esto y al ver a Jesús, no soporta y se va afuera y llora amargamente. Creo que en ese instante Pedro se arrepintió. Esa es mi forma de verlo. En ese instante para mí Pedro se arrepintió de lo que había hecho y por eso el haber llorado amargamente ahí en ese instante. Diferente a Judas. Diferente a Judas. Judas lo entregó, Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuál es peor, dirá usted? No lo sé. Pero Judas, ¿qué fue lo que hizo? Se ahorcó. Pedro no. Pedro viene y llora amargamente y se arrepiente. Cualquiera diría, ahí está ya Pedro y la vida de Pedro está restaurada. No es así. La restauración sin duda viene porque Dios perdona nuestros pecados. Pero Pedro en ese instante no era el mismo hombre que había caído. Pedro en ese instante ya no era el hombre aquel que iba a ser un pescador de hombres. Pedro en ese instante ya no iba tras el propósito que Dios le había dado. ¿Quiere ver qué es lo que pasó con Pedro? Juan 21. Hasta el momento hemos visto que cuando casi se ahoga fue porque tuvo miedo, que había hecho una confesión espléndida realmente acerca del Señor Jesucristo, que cuando le dijeron Satanás eso no lo desanimó, pero en esta ocasión le había dado la espalda al Señor. ¿Cuántos tal vez le han dado la espalda al Señor? Y no estoy hablando de una caída pequeña, estoy hablando de una gran caída. Y aquí el punto es, y este es el centro del mensaje realmente, por eso es una historia de restauración completa, no una historia de restauración parcial, sino completa. Muchos han restablecido su relación con Dios, pero se han quedado solo hasta ahí, hasta ese paso. No han dado el siguiente paso, y es que Dios restaure totalmente su vida para que usted tome nuevamente el propósito de Dios para su vida. El propósito de Dios para la vida de Pedro fue: tú vas a ser un pescador de hombres. Ese es el propósito. Juan 21:3. Están todos los discípulos, menos Judas. Ya Jesús había resucitado, ya Jesús había aparecido varias veces, pero los discípulos no hayan qué hacer. ¿Qué hacemos?
Les dice Simón Pedro, verso 3, me voy a pescar. Le dicen, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. ¿Qué atraparon? Nada. ¿Se parece un poco la historia del principio? Sí, se parece. Es exactamente la misma. No atraparon nada. Cuando rayaba el alba, otra vez, ¿qué hay en la madrugada? ¿Qué animales cantan? El gallo. Imagínese usted es Pedro y escucha cantar al gallo. ¿Qué le recuerda ese gallo? Su caída. ¿Y cada cuántas veces canta el gallo? Todos los días. Si fuera Pedro, le doy camote a todos los gallos ahí. Esos gallos le recordaban su caída todos los días de su vida. Es el mismo escenario, el escenario donde conoció a Jesús, es el escenario donde negó a Jesús 3 veces y otra vez no pesca nada y termina cantando ese gallo. Pásenme una piedra para callarlo. Qué mal. No solo eso. Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían de Jesús. Jesús entonces les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Otra vez, vamos al escenario. No pesca nada, está fatigado, está cansado. ¿De quién fue la idea de ir a pescar? De Pedro. Me imagino que lo quedaban viendo mal. Yo no sé por qué se le ocurre esto de venir a pescar. Y Pedro ahí todo enojado porque no pesca nadie, el gallo canta y viene alguien, un desconocido desde la playa y le dice, hey, ¿no tienen algún pescado? ¿Cómo que le ocurre a este preguntarnos? Qué chistoso, ¿ah? Jesús tiene sentido del humor, porque él ya sabía la respuesta. Él ya sabía la respuesta. Pero simplemente es para que nosotros entendamos que solo con Él es que podemos tener victoria, aún en las cosas más pequeñas en nuestra vida. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Vea, piense por un instante. Ese gallo me recordó la falla. Ese gallo me recordó cuando lo negué 3 veces. Venimos y otra vez recogemos peces. Y alguien me dice, es Jesús, es el Señor. Cuando Pedro, no hay ningún otro, cuando Pedro escucha que es Jesús, él no pierde el tiempo. Porque había algo todavía que en su vida no estaba resuelto con él. Había algo, creo yo, en su corazón que todavía no estaba totalmente resuelto con Jesús. Y aquí Pedro es el único que se ciñe la ropa y se echa al mar con todo y ropa. Se hubiera ido desnudo, ¿verdad? Para no mojar la ropa, pero no. O sea, se fue con todo y ropa. ¿Qué pasa cuando usted le falla a alguien? Y no digo una falla pequeña, digo un gran error. Y usted sabe que esa persona está dispuesta a perdonarlo. Y de repente lo encuentra. ¿Acaso no quiere salir corriendo donde él? Pedirle perdón, pedirle disculpas, tratar de resolver la situación. Cuando una persona ama a alguien que le ha fallado, no quiere resolver la situación. Y aquí vemos a Pedro. Pedro, que iba a ser pescador de hombres, volvió a la pesca. Volvió a la actividad antes de conocer a Jesús. Y a veces así nos quedamos. Cuando tenemos un gran tropiezo, no volvemos a ser los mismos. No es la misma forma de saludar, no es el mismo gozo para servir. Nos quedamos ahí. Y volvemos a ser como éramos antes, aunque vengamos a la iglesia. Porque ese tropiezo marcó nuestra vida. Y no necesariamente ha sido una falla nuestra, pudo haber sido nuestro cónyuge o uno de nuestros hijos.
Y algo marca nuestra vida de tal punto que no fuimos los mismos después de esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Comen. Jesús ya tenía todo listo ahí ya había encendido el fuego. Atraparon 153 peces. Todavía me pregunto por qué nos dan esa cifra. No he encontrado la razón de por qué nos dan esa cifra. Algún día la vamos a entender. Allá en el cielo voy a preguntar. Es una de las preguntas que llevo en la lista. ¿Por qué 153 peces? Verso 15. Estamos por terminar. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estoy leyendo la Biblia textual para que entienda bien el juego de palabras que ocurre. ¿Me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Vio la diferencia? Jesús usó el verbo amar, Pedro usó el verbo querer. Y amar y querer no es igual. ¿Alguien se acuerda de ese corito? Mis suegras, cántemelo. Muchos, pocos sabemos amar, muchos pueden querer, ya ni me acuerdo de ese canto. No, es que a mí me lo contaron que existía un canto así. Solo sé que amar y querer no es igual. Tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejitas. A la pregunta que Jesús le hace: Pedro, ¿tú me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Amar en el griego, el que usa Jesús, es un amor sublime, un amor divino, es un amor sobre todas las cosas. Ese es el amor que está usando Pedro, Jesús. Y de ese amor le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me amas de esa manera sublime por sobre todas las cosas? Y Pedro responde: Señor, sí, yo te quiero. Está hablando de un amor de menor calidad, es un amor como de un compañero, un amor de hermano. Así te amo, Señor. No puedo usar ese amor sublime. No lo puedo usar ese verbo, sino que uso este, Señor. Primera y segunda vez sucede así. La tercera vez, verso 17, le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí ya Jesús usa el tipo de amor que Pedro respondía. Y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejitas. Como Pedro era incapaz de pronunciar la palabra te amo con un amor sublime, completo, sobre todas las cosas, entonces Jesús termina usando la misma clase de amor más bajo que Pedro estaba usando. Y entonces Pedro se entristece de que le pregunte de esa manera. Ahora, ¿por qué Pedro era incapaz de usar la palabra amor? Y voy a hablarlo en español. En vez de usar amor, usaba querer. ¿Por qué Pedro? ¿Y por qué se entristece de que Jesús le pregunta: si vos me decís que me querés, entonces yo te digo que tú me quieres? ¿Por qué? Porque precisamente ese amor sublime es un amor sobre todas las cosas. Y producto de la caída, él era incapaz de decirlo, de pronunciarlo. Pero Señor, tú realmente lo sabes todo. Y aunque no lo puedo pronunciar, tú sabes que yo te quiero. Pero en el fondo realmente lo que Pedro estaba diciendo, queriendo decir es: yo te amo realmente, Señor. Y tú lo sabes. Y aunque a veces
y tropecé como tropecé, tú sabes que yo te amo. A cada una de las preguntas, no sé si se recuerda cuántas veces negó Jesús a Pedro. 3 veces. Pedro a Jesús, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Era para ver si estaba en clase. 3 veces. ¿Cuántas oportunidades tuvo para demostrarle que le amaba? 3 veces. Pero no solo eso. Para cada una de esas veces, Jesús le recordó su llamada. Le recordó su propósito, su verdadero propósito. Tu propósito no es aquí andar pescando, Pedro. Tu propósito no es que te ganes la vida de esta manera. Te llamé para algo más sublime, algo más importante. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Para eso fue que te llamé, Pedro. Vea que Jesús en ningún momento cuando vino y buscó a Pedro, a ver, Pedro, ¿por qué fallaste, Pedro? ¿Te acordás que te había dicho? Tenía todo el derecho de preguntarle. Viste que te dije, ¿para qué te fuiste allá? La única pregunta importante es, ¿me amas? Es la única importante. Y esto nos demuestra algo. La base del servicio en toda persona creyente cristiana es el amor. Es el amor. Todo lo que Jesús necesita para que usted le sirva, ¿sabe qué es? Que usted le ame. Si usted ama a Jesús, usted le va a servir. Esa es la base del servicio, es el amor. Por eso el reclamo a la iglesia de Éfeso le decía, conozco tus obras, conozco que no has negado mi nombre, que no has desmayado, que no has dejado de hacer esto o lo otro, que todo has sufrido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu amor más importante, ese es Dios. Estás haciendo un montón de actividades y un montón de cosas y de servicios, pero no me amas. Y es que muchas veces lo hacemos así por religiosidad. Pero aquí Pedro no era de esos. Pedro era de los que amaba a Jesús. Y la debilidad humana le jugó en contra. Y Jesús le dice algo. Pedro, tú me negaste. Y esto lo estoy parafraseando. Tú me negaste porque tenías miedo de perder la vida. Por eso me negaste. Pero vendrá el día en que te ceñirá otro y te llevará al lugar donde tú no quieras ir. Y dice ahí la Escritura que eso es lo que le estaba dando a entender a Pedro. Era la forma en que él iba a dar su vida glorificando al Señor. Aquello que había fallado él, ahora iba a salir bien. Por una diferencia que iba a ocurrir en todos los discípulos y una diferencia que está en usted y en mí hoy. Y es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que transforma estos vasos frágiles de barro en hijos de Dios y nos hace nuevas criaturas. Y decía el Señor, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder está en usted hoy y está en mí. Pedro había llorado amargamente, pero había vuelto a donde había sido tomado por Jesús. Jesús no lo iba a dejar ahí. Y aunque le falló de una manera bien fea, algunos dicen que fue porque le sanó la suegra. Ni siquiera fue porque le dijo Satanás, ¿va? Sino porque le sanó la suegra. Aunque le falló de una manera así, el propósito de Dios para su vida nunca cambió. Jesús no llamó a sacerdotes, a escribas, a reyes. Llamó a personas comunes, personas que para el mundo eran así, tal vez sin valor inclusive. Pero Dios lo único que necesita, como lo decíamos el domingo pasado, la habilidad que Dios busca en usted,
No es cuánto sabe de idiomas, cuánto puede cantar, no, cuánto, es su corazón. Un corazón dispuesto. Y aquí, aunque Pedro había llorado amargamente, había renunciado de alguna manera al llamado, no porque Dios lo haya descalificado, sino porque él mismo se estaba descalificando. Él mismo, por el temor, por lo que había pasado, por la vergüenza, por la pena, Dios ya no puede hacer nada conmigo, me voy a pescar. Muchos pueden estar así aún hoy. Hay un estado, quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro. Y ahí con sus ojos cerrados. Ahí con sus ojos cerrados. Yo quiero que piense por un momento. Hay algo en su vida que le ha hecho perder el gozo. Hay algo en su vida que le ha hecho perder la pasión de servir a Dios. Hay algo que ha llenado su vida y su corazón de temor, de excusas. Hay algo que cambió su vida, que ya no fue el mismo, aquel que comenzó siguiendo al Señor, al que está hoy ahí sentado. Imagínese ese momento, Jesús ahí, buscando a Pedro. Hoy está aquí buscándolo a usted. Hoy está aquí buscándolo a usted. Tal vez pueda sentir su mano ahí, o pueda escuchar su voz en su corazón. Y ahí donde está, entregue su vida al Señor una vez más. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón nuevamente, Señor. Tropecé en esto, o esto me dañó, Señor. Esta situación afectó mi corazón. Y he perdido el gozo y el deseo de servirte. He perdido la pasión, Señor. Pero hoy quiero entregarte como la primera vez mi corazón y mi vida. Hoy quiero rendirme una vez más a tus pies. Hoy quiero volver a comenzar contigo. Quiero nuevamente que esa llama arda en mi corazón. Si usted está aquí hoy y quiere entregar su vida a Jesús, yo le pido ahí donde está, usted pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que te entrego todo mi ser. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido, oh Dios, que cambies todo en mí, que cambies mi manera de pensar, que cambies mi corazón, Señor, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie. Póngase de pie. Y ahí puestos de pie, cierre sus ojos. Y si usted desea que oremos por su vida, y usted desea pasar también al frente, aquí podemos orar por su vida. Pastor Raúl, Susan, Sonia.